Vamos ahora a ver el tema del contenido de la Biblia. Lo que vamos a ver ahora es, bueno, ¿de qué se trata la Biblia? Estos 66 libros, ¿cómo los podemos entender de una manera un poco más sencilla, más resumida, para recordarnos de cuál es el mensaje de la Biblia? ¿Okay? Entonces vamos a anotar, vamos a leer y anotar. Dice aquí, ¿de qué se trata el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es principalmente la historia de los tratos de Dios con la humanidad por medio de su pueblo Israel. Lo voy a repetir. Todo el contenido del Antiguo Testamento, más que nada, es la historia de un pueblo. No son los mexicanos, ni los chilenos, ni los americanos. Es el pueblo judío. Se trata de Moisés, de Abraham, de David, de Jeremías. El pueblo judío nada más. Se trata de la historia de los tratos que Dios tiene con la humanidad a través del pueblo de Israel. ¿Ok? Porque a través del pueblo Dios habla a otras naciones. A través del pueblo de Israel Dios dice al mundo, hay un Dios vivo y verdadero. A través del pueblo Dios les habla y les da las escrituras y dice que un día todas las naciones le van a conocer también. Pero entonces Dios, sí tratando con todo el mundo, pero usa a un pueblo en particular, al pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, podemos decir que todo el contenido del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, lo podemos dividir en 9 épocas. 9 épocas. Una época es un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, para que nos ubiquemos bien y entendamos bien cómo que la historia va progresando y va culminando y qué pasa, es bien bonito que pensemos en función a estas 9 épocas de la Biblia en el Antiguo Testamento. La primera época, anótale, es la época de la creación. La época de la creación. Y esa época comprende de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11. En el capítulo 1, tú sabes bien, Dios empieza a crear el universo, los cielos, la tierra, las plantas, los animales, crea al hombre después. Entonces, en esta primera época, vemos a Adán y a Eva, vemos cómo se rebelan, vemos cómo su pecado es pasado a sus hijos, Abel y Caín, y es pasado al resto de la humanidad. Vemos que en esta época la gente se empieza a multiplicar, pero juntamente con eso se multiplica su pecado. Y es tan grave que Dios dice, estoy cansado del pecado de la humanidad y ahora voy a destruir a la humanidad. Y entonces encuentra a un hombre, nada más a un hombre en toda la humanidad, que dice, este hombre sí es bueno, este hombre sí me ama, este hombre no es pecador, y se llama Noé. Entonces lo escoge para una misión muy importante, y todos conocemos la historia de Noé. Le dice que construya un arca y que prepare el arca para traer los animales, un macho, una hembra de cada especie, porque Dios iba a mandar un diluvio, iba a mandar muchísima agua, y este diluvio y toda esta agua iba a cubrir toda la tierra, y todo iba a morirse. Hombres, mujeres, plantas, animales, todos iban a morir, excepto lo que estuviera dentro del arca. Entonces, Dios manda el diluvio, Noé y su familia se salvan y todos los animales. Se termina el diluvio, salen del arca y el hombre vuelve a pecar. Y se levanta ahí un hombre y dice, vamos a construir una ciudad, y luego dicen, vamos a construir una torre tan alta que llegue al cielo y que seamos nosotros como Dios, y esa torre se le conoce como la Torre de Babel. Y cuando Dios ve las intenciones cochinas del hombre ahí, dice, esto no va a seguir adelante, este proyecto no se va a terminar, aquí no se va a construir ninguna torre, y Dios trae confusión a las personas que están construyendo esa torre. ¿Y cómo trae confusión? Les da diferentes lenguajes, porque originalmente solamente había un lenguaje. Y entonces a uno les empieza a hablar en español, otros en inglés, otro en chino, otro en francés, y nadie se entendía. Y como no se entendía, dijeron,
pues no podemos continuar con esto de la torre, y ahí dejaron el proyecto a medias. Entonces, es muy interesante esta época de la creación porque nos habla de los orígenes de todo. Nos habla del origen del universo, nos habla de los orígenes del hombre, del lenguaje, de las naciones, de las culturas, del pecado, de Satanás. Y es una época muy, muy interesante que contesta muchas preguntas que muchas veces tenemos. Génesis del 1 al 11. Por supuesto que son, ¿qué? ¿10 capítulos? ¿O 11 capítulos? 11 capítulos, pero obviamente abarca cientos de años, abarca siglos. Uno piensa que lee Génesis 1 y le da la vuelta a la página y como leíste la página en 2 minutos, acaban de pasar 2 minutos en la historia aquí. No, pasaron siglos y siglos y siglos de una página a otra tal vez. ¿Ya? Porque Adán y Eva son los primeros hombres, pero ellos empiezan a tener hijos y sus hijos empiezan a tener hijos y más hijos y más, y se empieza por la tierra, y eso tuvo que tomar muchos años. ¿Okay? Entonces, Génesis del 1 al 11 no son 11 días, no son 11 horas, son siglos y siglos, son muchísimos años. ¿Okay? Entonces termina esa época de mucho tiempo y comienza una nueva época que se llama la época, anótale, de los patriarcas. La época de los patriarcas. La palabra patriarca quiere decir padre. ¿Okay? Y se le conoce a esta época, la época de los patriarcas, porque la Biblia se enfoca ahí en Génesis 12 al 50, que es el último capítulo de Génesis, si no me equivoco, en prácticamente 3 o 4 personajes que son considerados los padres de la nación de Israel, por eso son los patriarcas. Y el primer hombre y el más importante es Abraham. Ahí en Génesis 12 se presenta a Abraham, se nos dice quién es Abraham, que Dios le dice: sal de tu tierra y tu parentela, vete a otro lugar donde yo te mostraré. Y conocemos a Abraham como el padre de la fe, como un hombre muy obediente a Dios, un hombre excepcional, un hombre que prosperaba en todo lo que hacía porque Dios estaba con él, pero también es el hombre que Dios usó, a pesar de sus circunstancias adversas, porque ya estaba muy grande en edad, su hija ya no podía tener hijos. Dios lo usó para que ahí naciera un hijo y después de ahí se casara, creciera ese hijo, se casara, tuviera hijos y más hijos, y ahí empezara a multiplicarse y se formara la nación de Israel, la nación de los judíos, de donde después iba a venir Jesucristo. ¿Okay? Entonces, la época de los patriarcas comprende Génesis 12 al 50, pero nuevamente se habla de la vida de Abraham. ¿Cuántos años vivió Abraham? Vivió cientos de años. No, a ver. No vivió cientos de años porque después de Noé ya no vivían tantos años. Pero Abraham debió haber vivido, ¿qué? ¿100 y pico de años? ¿Alguno de ustedes sabe cuántos años vivió Abraham? Parece que eran 99 años cuando tuvo a Isaac. Y luego vivió un poco más, ¿no? 100 y pico de años vivió Abraham. 175 años en total. Muy bien, entonces Abraham vive 175 años. Y Abraham está en Génesis 12 al, ¿qué será? No sé, Génesis 18, 19, 20, por ahí a lo mucho. Entonces ahí hay 175 años en los capítulos. Y después nace su hijo Isaac, crece, se casa y tiene este hijo, 2 hijos, Jacob y Esaú. Entonces la Biblia primero se enfoca en Abraham, muere Abraham y después se enfoca en Isaac. Isaac crece, se casa, tiene hijos y ya no se enfoca en Isaac, ahora se enfoca en sus hijos que son Jacob y Esaú. Crecen, se casan y Jacob tiene 12 hijos. 12 hijos. ¿Sí? No había en aquel tiempo planificación familiar, ni televisión, ni esas cosas. Y tiene 12 hijos y la Biblia se enfoca en esos 12 hijos. Y cómo se va multiplicando. Y esos hijos crecen, se casan y tienen más hijos. Pero la Biblia se enfoca en uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Quién fue? José. José, aquel que es odiado por sus hermanos, es vendido y termina en Egipto. Y ahí les va mal, pero Dios está con él. Y luego termina en la cárcel, pero Dios lo saca de ahí
y Dios lo pone como el segundo hombre más importante de todo el imperio egipcio. Y ahí termina Génesis con José y sus hermanos perdonándose y siendo José usado por Dios para traer pan de vida a la gente que estaba muriendo de hambre. Y ahí termina Génesis. Ahí termina la época de los patriarcas. ¿Okay? La tercera época, anótale, es la época del Éxodo. El Éxodo. La palabra Éxodo quiere decir salida. De ahí viene la palabra en inglés exit. Exit. Exit quiere decir salida. Y el libro de Éxodo se refiere a la salida del pueblo de Israel de Egipto, de su esclavitud en Egipto. ¿Okay? Entonces, esta época ya comprende varios libros, no solamente como anteriormente un libro, Génesis, sino esta época comprende Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 4 libros comprende esta época. Se está hablando de muchos años aquí también. Entonces, en Génesis 50 terminamos con la historia de José, pero José muere y empezamos Éxodo. Se levanta ahí un faraón malo, odia a los judíos, manda a matar a los niños, pero ahí se rescata un niño muy especial que se llama Moisés. Dios hace que este niño sea criado por una hija de faraón en el palacio. Y cuando cumple 40 años Moisés, se pelea con unos egipcios que están maltratando a unos judíos, mata a uno, se enteran los hebreos, los hebreos no, bueno, los hebreos y los egipcios, y sale disparado huyendo, se va al desierto, ahí vive como pastor del desierto por 40 años, y ahí se casa, y ahí le habla el Señor en la zarza que está ardiendo, y Dios le dice, quiero que vayas de regreso a Egipto y saques a mi pueblo. Y al principio él como que se opone, pero después dice, ok, lo voy a hacer. A la edad de 80 años Moisés va a Egipto y Dios lo usa poderosamente, manda las 10 plagas y sale el pueblo de Israel de Egipto. Exactamente. Entonces, esa salida es el Éxodo. ¿Okay? Moisés vivió por el año 1500 antes de Cristo y es la primera persona en la Biblia que escribe la Biblia. Él escribió los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros conocidos también como el Pentateuco o los libros de la ley. ¿Okay? Ya que sale el pueblo de Israel de Egipto, sale al desierto rumbo a la tierra prometida, y entonces los libros siguientes, como Levítico, los libros después de Éxodo, como Levítico, Números y Deuteronomio, tienen que ver con todo el tiempo que el pueblo anduvo peregrinando en el desierto. Entonces, Éxodo es la salida, después de Éxodo, ¿qué sigue? Levítico tiene que ver con, lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, y todas las cosas que tenían que hacer ellos como sacerdotes, y aparte un montón de mandamientos para el pueblo. Números tiene que ver con un censo, por eso se llama el libro de Números, se contaron a todos los hombres, pero también tiene que ver con el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, de cosas que les pasaron, de repente se rebelaban en contra de Dios, Dios los castigaba y continuaban y Y Deuteronomio es cuando ya se murieron todos los que salieron de Egipto originalmente con Moisés, y debido a que no tuvieron fe en Dios, todos ellos se mueren y se levanta una nueva generación. Y entonces están ahí a punto de entrar a la tierra prometida. Es una nueva generación, y entonces Moisés les vuelve a dar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que le había dado a la primera generación en Éxodo, pero que no tuvo fe y no entró a la tierra prometida y se murieron todos en el desierto. Entonces ahora hay una nueva generación, está a punto de entrar a la tierra prometida, y Moisés se les va a dar la ley.
y les explica toda la ley, todos los mandamientos para que puedan entrar bien en la tierra prometida. Entonces, esa es la época tercera, la época del Éxodo. La siguiente época es la época de la conquista. Entonces, ya hablamos de Génesis, ya hablamos de Éxodo, de Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la ley. En Deuteronomio, cuando entra la siguiente generación a la tierra prometida, Moisés no entra a la tierra prometida. Y Dios le dice, tienes que entregar el liderazgo a tu siervo, que es Josué. Entonces, el siguiente líder del pueblo es Josué. Josué entra a la tierra prometida, pero hay un problemita. La tierra prometida está habitada. Hay muchas tribus paganas, malas. Y entonces, no solamente se trata de decir, ya llegué, ¿dónde está mi casita? Sino tengo que luchar en contra de todas estas tribus para sacarlas de mi casa, de mi territorio que Dios me dio y para poder ahí vivir. Por eso a esta época se le llama la época de la conquista. La época de la conquista. El libro de Josué es un libro que tiene 24 capítulos. Si dividimos 24 entre 2, ¿cuál es el resultado? 12. Muy bien. Entonces, los primeros 12 capítulos de Josué es conquista, es lucha, es batalla, y vamos a enfrentarnos en contra de esta tribu, y vamos en contra de aquella tribu, y es pura lucha. Haz de cuenta que es Rambo 1, 2, 3, 4 y 5, ahí pura espada, pura sangre, pura lucha. De eso se tratan los primeros 12 capítulos. Los siguientes 12 capítulos se trata de la distribución de la tierra. Ya la conquistamos, ya es nuestra, ya sacamos a esas tribus. Ahora sí nos pertenece. Bueno, este pedazo es para ti, este es para ti y este es para ti. Dijimos, ¿cuántas tribus había en Israel? ¿Algunos de ustedes? 12. Entonces, se empieza a distribuir la tierra conforme a las tribus de Israel. All right? Y de eso se tratan los últimos 12 capítulos. Entonces, la primera parte es conquista, la segunda parte es distribución de la tierra prometida. Se acaba el libro de Josué. ¿Qué sigue después del libro de Josué? Jueces. Bueno, ya estaba el pueblo de Israel en su casa, en la tierra prometida, ya se habían distribuido la tierra, estaban viviendo bien padre, pero ya se había muerto Josué. ¿Y ahora quién va a ser nuestro líder? ¿Y ahora quién nos va a gobernar? Entonces Dios levanta líderes para gobernar al pueblo de Israel, que se le conoce como jueces. No era un hombre en una corte con un martillo diciendo aquí, no, eran líderes que gobernaban al pueblo de Israel. Así como Moisés y Josué, esos eran líderes. ¿Okay? Ahora, el libro de Jueces es un libro muy fácil de comprender, porque es un libro de un círculo vicioso. Está el pueblo, vamos a decir, está bien, pero después el pueblo no está bien porque el pueblo peca. Y por lo general peca con idolatría. Y entonces eso trae un castigo de parte de Dios. Acuérdense que todo pecado trae castigo. Y muchas veces el castigo era, Dios permitía que viniera una tribu y atacara al pueblo y le ganara, o le robara, o lo destruyera. Dice la palabra, los entregaba a los pueblos, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ya cuando se veían con el agua hasta la nariz, el pueblo se acordaba de Dios y clamaba a Dios. Diosito, sálvame. Ahora sí, si me sacas del hospital, te prometo que te voy a servir como misionero y como pastor. Así, ese tipo de cosas. ¿Ya? Cualquier parecido. Y entonces, ¿sabe lo que hacía Dios? Levantaba a un juez, a un líder, a un gobernante,
a un Sansón, a un Gedeón, a un Jefté, a una Débora. Y ellos iban en contra del enemigo y ganaban. Y después de que ganaban, pues el pueblo estaba bien. Pero después pecaba, Dios mandaba una tribu para castigarlos, clamaban a Dios, Dios levantaba otro líder y estaban bien. Y eso es todo el contenido, toda la historia. Es un círculo vicioso del libro de los jueces. ¿Ok? Ok. Después de la época de los jueces, comienza una época nueva, es la época del reino. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dios sigue enviando estos jueces y el último juez se llama Samuel, que aparece en el libro que se llama Primera de Samuel. ¿Ok? Entonces Samuel es un líder del pueblo, gobierna, todo va muy bien, pero el pueblo dice, queremos un rey. Todas las naciones tienen rey menos nosotros, queremos un rey. Entonces, Dios se siente ofendido, porque Él es el rey, pero dice Dios a Samuel, ¿quieren su rey? Pues le voy a mandar a su rey para que vean cómo le va con su rey. ¿Ya? Por eso tengan mucho cuidado con lo que le piden al Señor. Entonces, Dios dice, ok, ahí está su rey, y se escoge a Saúl. Y Saúl empieza bien, pero termina muy mal. Termina apartado del Señor, termina celoso de David, termina consultando a una bruja, a los muertos, y de eso no le agrada al Señor, y entonces primero es atormentado por demonios, y después es asesinado, o se suicida, no me recuerdo cuál de los dos. Se suicida. Se suicida, ¿verdad? Se echa sobre su espalda. Se echa sobre su espada, ¿verdad? Sí.
Entonces muere. Pero en ese proceso, donde Saúl se le va la onda y está medio loco, Dios levanta a un sucesor, a un mejor rey, que es el rey David. ¿Okay? Entonces Saúl trata de matar a David, pero Dios lo protege y termina por fin Saúl muerto y David es levantado como rey de Israel. Por eso esa época se llama la época del reino. A la muerte de David le sucede su hijo Salomón, que es rey de Israel también, el hombre más sabio de la tierra. Y después de Salomón tiene un hijo y desafortunadamente el reino de Israel se divide en dos partes. Geográficamente se habla del reino del norte y el reino del sur, o también se conocen como el reino de Israel, el del norte, y el reino de Judá, que es el del sur. Y cada uno empieza a tener sus propios reyes, y ahí vienen los libros Primera y Segunda de Reyes, y se hablan de reyes buenos y reyes malos, y que uno reinaba en el reino del norte y otro en el reino del sur, y de eso se trata, es la época del reinado. ¿Okay? En esta época del reinado pasa algo similar a esto. El pueblo está bien, pero peca siguiendo a ídolos y Dios manda castigo y a través de naciones. Entonces le manda a los de Asiria o a los de Babilonia y se los lleva cautivos. Y entonces cuando manda a los de Babilonia viene la siguiente época. Anótales la época del exilio. La época del exilio. ¿Qué significa la palabra exilio? Exilio que los mandan fuera de una nación. Muy bien, es cuando te mandan fuera de tu nación, de tu patria. Ajá. Entonces, el pueblo estaba en su casa, en su tierra prometida. Vienen los de Babilonia y se los llevan a Babilonia y son exiliados. Y viven en Babilonia por 70 años. Entonces, esa es la época que se conoce el exilio. Están ahí en cautiverio 70 años en Babilonia y ahí viven personajes como Ezequiel y Daniel. Y después de los 70 años viene la siguiente época, anótales el regreso. Y es cuando salen de Babilonia, regresan a su casa, muchos regresan a Jerusalén, pero encuentran a Jerusalén destruida, sin murallas, sin templo, sin casas, y tienen que reconstruir todo eso. Entonces, por ejemplo, el libro de Nehemías es un libro que trata con la reconstrucción de la muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén. El libro de Habacuc es un libro profético que trata con la reconstrucción del templo. El libro de de Esdras, tiene también que ver con la reconstrucción, pero no física, sino espiritual del pueblo de Israel. Okay. Y nos queda la última época, que es el periodo intertestamental. Se los voy a escribir porque está muy complicado. Se llama periodo intertestamental. ¿Qué? Periodo intertestamental. La palabra inter quiere decir entre. Por ejemplo, la palabra internacional quiere decir entre naciones. Testamental quiere decir testamento. Entonces, la Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ya dijimos, se escribe del año 1500 a.C. como al 400 a.C. Vienen los 400 años de silencio, después viene Jesús y viene el periodo del Nuevo Testamento, por el año 33 hasta el año como 100 después de Cristo. Entonces, el periodo intertestamental es el periodo de años entre un testamento y el otro testamento. ¿Okay?
Esos 400 años, que se conocen también como los 400 años de silencio, porque Dios ya no hablaba por medio de profetas como lo hizo muchos años antes. Y mientras esto sucede, mientras se dan estos 400 años, se levantan naciones como Persia, y después Grecia, y después Roma. Y cuando Roma está dominando, viene Jesús y empieza el periodo del Nuevo Testamento que vamos a ver más adelante. Lord, that we are weak, so very weak, but you are strong. And though we've nothing, Lord, to lay at your feet, we come to your feet and say, help us along. A broken heart and a contrite spirit, you have yet to deny. Your heart of mercy beats with love's strong current. Let the river flow, God, by your spirit now. Lord, we cry, let your mercies fall from heaven. Sweet mercies flow from heaven. New mercies for today. Shower them down, Lord, as we pray. Let your mercies fall from heaven. Sweet mercies flow from heaven. New mercies for today. Shower them down, Lord, as we pray. Rain them down, Lord. It's our confession, Lord, that we are weak, so very weak, but you are strong. And though we've nothing, Lord, to lay at your feet, we come to your feet and say, help us along. A broken heart and a contrite spirit, you have yet to deny. Your heart of mercy beats with love's strong current. Let your river flow, God, by your spirit now. Lord, we cry, let your mercies fall from heaven. Sweet mercies fall from heaven. El contenido de la Biblia parte 2. Contenido de la Biblia parte 2, es decir, el Nuevo Testamento. ¿De qué se trata? A grandes rasgos, de una manera resumida, el Nuevo Testamento. Entonces abre ahí tu copia, tu documento, y busca donde dice el contenido de la Biblia parte 2, y vamos a contestar esta pregunta: ¿de qué se trata el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es principalmente la historia de, vamos a anotar, la historia de Jesús, tratando con la humanidad por medio de la iglesia. Es la historia de Jesús tratando con la humanidad por medio de la iglesia. ¿Okay? ¿Se acuerdan algunos de ustedes de qué dijimos que se trataba el Antiguo Testamento? Del trato de Dios a la humanidad por medio de su pueblo Israel. Muy bien, es Dios, porque toda la Biblia se trata de Dios, ¿verdad? Él es el personaje principal. Pero es Dios tratando de salvar a la humanidad, ¿no es cierto? Pero el Antiguo Testamento usa a una nación, a un pueblo, a Israel. Y en el Nuevo Testamento ya no usa, al principio cuando menos, a una nación,
sino ¿a quién usa? A Jesús, al Hijo de Dios, para salvar a la humanidad. Entonces, por eso decimos que el Nuevo Testamento básicamente es la historia de Jesús tratando con toda la humanidad por medio de la gente representativo de Dios en la tierra, que es la iglesia, que somos nosotros. ¿Ok? Ahora, cuando dijimos cuál era el contenido resumido del Antiguo Testamento, dijimos que ese contenido se podía, vamos a decir, ver, graficar, se podía considerar que estaba dividido en 9 épocas, 9 etapas en el tiempo, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Creación y todo esto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento podemos hacer exactamente lo mismo. El contenido del Nuevo Testamento puede ser dividido, anótale en tu copia, en tres épocas. Está más sencillo que el Antiguo Testamento, porque nada más son 3 épocas. Vamos a ver estas 3 épocas, anótale. Primero que nada, los evangelios. La primera época comprende los evangelios. El Nuevo Testamento empieza con estos libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos 4 libros, estos 4 evangelios, tratan de un personaje en particular. ¿Quién es? Jesús. Los 4 evangelios son biografías de Jesús. All right? Entonces, la primera época del Nuevo Testamento, lo primero que se escribe relacionado al Nuevo Testamento tiene que ver con Jesús. Son los evangelios. La palabra, ¿dónde dejé? Acá está. La palabra evangelio, ¿qué quiere decir? Muy bien. Quiere decir buena noticia. ¿Por qué a Mateo, Marcos, Lucas y Juan se le conoce como los evangelios? Como las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia, Víctor? ¿Ya vino Jesús al mundo? Muy bien, vino Jesús al mundo para Salvar a la humanidad. salvar a la humanidad de sus pecados. Esa es la buena noticia. Porque ¿cuál es la mala noticia? Que todos merecíamos la muerte. Que todos somos pecadores y debido a nuestros pecados merecemos la muerte. ¿Ya? La buena noticia es que Dios nos ama tanto que no se quedó cruzado de brazos en el cielo, sino que vino en persona, tomó forma de hombre y dijo: yo voy a hacer algo por sus pecados, yo los voy a llevar sobre mí, yo voy a morir en su lugar en la cruz, y ahora si tú pones tu fe en mí, te voy a perdonar tus pecados, ya no tienes que pagar por ellos, no te tienes que morir en el infierno por toda una eternidad, no tienes que vivir separado de Dios para siempre. Esa es la buena noticia. ¿Okay? Entonces los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se les llama así porque hablan de la buena noticia que hay en Cristo Jesús, la salvación que hay en Cristo Jesús. Estamos acercándonos cada vez más a la época de la Navidad, ¿verdad? Y se acuerdan cuando los ángeles se les aparecen a los pastores ahí en aquella noche. ¿Te acuerdas qué fue las palabras que ellos dijeron? Se había nacido un Salvador. Muy bien. ¿Y antes de eso? Muy bien. No teman, les traigo el Evangelio, les traigo buenas noticias, que les ha nacido un Salvador, Cristo Jesús. Un Salvador ¿de qué? De los pecados. Esa es la buena noticia. Pablo dice en su carta a los Romanos: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la buena noticia, porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para perdón de pecados y salvación. Entonces, los evangelios de Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de eso, de la buena noticia que hay en Cristo Jesús. All right? Ahora, es interesante que tenemos no 1, no 2, no 3, sino 4 evangelios. ¿Por qué creen ustedes que tenemos 4 evangelios en la Biblia? ¿No hubiera sido suficiente que tuviéramos 1? Porque le hablaba a diferentes personas. Muy bien. Pero ¿por qué tantos, Víctor? Porque sí sea más fácil entender las diferentes perspectivas. Muy bien. ¿Por qué otra razón creen ustedes que Dios dijo:
voy a poner a 4 personas que escriban sobre el mismo tema, la misma persona, la misma buena noticia. Lo que dijeron es cierto, pero ¿por qué otra razón creen ustedes que sean 4? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los motivó que hicieran eso. Pero ¿Verdadera? ¿Fueron diferentes tiempos? no, bueno, no se escribió exactamente en la misma fecha cada uno de ellos, ¿verdad? Pero se escribió muy cerca el uno de los otros. Pero yo pienso que Dios dijo, esto es tan importante, la buena noticia es tan importante, que no es suficiente con que una persona hable al respecto. Quiero que 2, 3, 4 personas hablen de Jesús y de lo que hizo Jesús por la humanidad. ¿Ah? Porque en esos tiempos no se le creía nomás a una sola persona. Y cuando Dios quiere enfatizar algo que es importante en la Biblia, lo dice 1, 2, 3 veces o 4. ¿Verdad? Cuando algo se repite en la Biblia es que es sumamente importante. Entonces, esto es sumamente importante. Por eso tenemos 4 evangelios y no solamente 1. Ahora, lo bonito de tener 4 evangelios, como mencionaron ahorita Víctor y Martín, es que tenemos a 4 personas hablándonos acerca de Jesús y de lo que hizo Jesús desde 4 perspectivas diferentes. Cuando menos vemos 2 grandes perspectivas en cuanto a los evangelios. Hay una palabra muy importante, que si la puedes anotar por ahí, sinópticos. Los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, la palabra sinóptico viene de 2 palabras griegas. La primera es sin, que en realidad para nosotros es con, es todo lo opuesto. En realidad quiere decir junto con, y óptica. Una óptica es una manera de ver, una óptica, un enfoque, muy bien. Entonces, los evangelios sinópticos son los que ven las cosas más o menos desde el mismo punto de vista. En la Biblia tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 son conocidos como los evangelios sinópticos. ¿Por qué se les conoce así? Porque más o menos, hablan de Jesús desde el mismo punto de vista. Más o menos nos dicen lo mismo, no idénticamente, pero más o menos lo mismo. Cuando llegas al 4 evangelio, el evangelio de Juan, te das cuenta que es otra onda. Los 4 hablan de lo mismo, pero Juan habla muy diferentemente. Por ejemplo, Lucas, ¿con qué empieza? Con todos los antecedentes de Jesús, con el nacimiento de Jesús. Mateo básicamente hace lo mismo. Marcos un poquito. Y cuando llegas a Juan, ¿cómo empieza Juan? Del principio, El principio era el verbo. No habla del nacimiento de Jesús para nada. como que se regresa a Génesis, ¿no? Ya, pero no se mete para nada en los antecedentes de Jesús, ni en el nacimiento de Jesús. Agarra a Jesús desde ya que es adulto. Sí. No se mete en la niñez de Jesús, nada de eso. Entonces, están hablando de Jesús, pero con diferentes ópticas, con diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Y eso es bueno para nosotros, ¿por qué? Víctor. Para que sepamos entender más fácilmente. ¿Ok? ¿Y por qué es bueno tener diferentes puntos de vista de lo mismo, aparte de eso? Para conocer de diferentes etapas a Jesús. Ujú. ¿Y por qué más, Alex? Porque son 4 evangelios, en los 4 tienen 4 diferentes opiniones, 4 maneras de ver las cosas. ¿Y eso en qué nos favorece a nosotros? Tratar de agarrarlo las 4 y nosotros enfocarnos en una sola. ¿Ok? ¿Por qué otra razón es bueno tener a 4, Ulises? Yo creo que amplía más, ¿no? Exactamente. Amplía más Tengo el más panorama, personas que me información. dan más información y puedo tener una historia más completa. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, yo aquí como el que estoy dando la clase tengo una perspectiva. Yo estoy viendo de aquí para allá. Ustedes tienen otra perspectiva. Ustedes están viendo de allá para acá. Entonces, si yo escribo algo, yo lo voy a escribir desde esta perspectiva. Ninguno de ustedes difícilmente va a decir que hay una silla roja allá atrás, una mesa roja y una amarilla y unas sillas chiquitas anaranjadas, porque ustedes están viendo para acá, ustedes no pueden ver hacia allá, a menos que tengan ojos en la cabeza, no de atrás de la cabeza, pero no creo, serán de Marte. Pero a la vez, yo no puedo ver lo que está detrás del pizarrón, ustedes sí pueden ver. Entonces, si ustedes escriben
una descripción de ese salón y yo describo la descripción del salón, van a ser dos ópticas diferentes, pero van a ser mejor porque vamos a tener una fotografía más completa de todo el salón. Si ustedes hubieran recibido nada más mi óptica, mi punto de vista, tendrían como la mitad de la historia, de la fotografía. Pero cuando juntamos lo que ustedes ven con lo que yo veo, se tiene ahora sí toda la fotografía. Entonces, por eso es bueno que tengamos 4 evangelios. Yo pienso que por eso el Señor permitió que hubiera 4 de ellos y no solamente 1 o 2. ¿Ok? Bueno, voy a leer lo que dice aquí. Dice, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios que con 4 puntos de vista similares y diferentes a la vez, nos narran la vida de Jesús aquí en la tierra. Tratan de su nacimiento, su ministerio que duró aproximadamente 3 años y medio, su muerte, su resurrección, su aparición a sus discípulos y de su mandato de ir a las naciones para hacer más discípulos. Ese es el resumen de los evangelios. ¿Okay? Pasemos a la siguiente época del Nuevo Testamento, que es la época, anótale ahí, de la iglesia. La época de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Son las personas, no es el edificio, no es el templo, no son las doctrinas, no es la religión, son las personas. Entonces, esta segunda época habla de cómo se forma la iglesia empieza a crecer y empieza a impactar el mundo con la buena noticia, con el evangelio. La iglesia se puede decir que empieza. ¿Cuál es el libro que le sigue al evangelio de Juan? Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y después sigue Hechos. Estamos tratando de ver todo lo que son los libros de la Biblia en secuencia, en orden cronológico. Entonces, después de los evangelios sigue Hechos, Hechos de los apóstoles. Y en Hechos capítulo 1, Jesucristo aparece brevemente, está ascendiendo a los cielos y le dice a los discípulos en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la introducción del libro de los Hechos. Jesús dice, yo quiero que ustedes sean mis testigos para empezar aquí, en esta ciudad que se llama Jerusalén, que es la capital de Israel. Después se van a pasar a una región que se llama Judea. Después a otra región más lejana que se llama Samaria. Y después se van a ir a países lejanos. Cuando tú empiezas a leer el libro de los Hechos, te das cuenta que sucede tal y como Jesús lo quería. Porque viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés. Los discípulos son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar de Jesús, la buena noticia, y se convierten 3,000 personas en Jerusalén. Y después, más adelante, son perseguidos los de la iglesia y tienen que salir a Judea. Y ahí comparten el evangelio. Y luego se va a Samaria. Y luego para Hechos capítulo 9, como vamos a ver más adelante, hay la conversión de un hombre, Saulo, que después su nombre cambia a Pablo. Y ese hombre es el primer misionero de la iglesia y va a otras naciones a llevar el evangelio. Entonces, Hechos 1 al 8 es la época de la iglesia, donde la iglesia nace, donde la iglesia crece, donde la iglesia se multiplica, donde la iglesia empieza a llevar el evangelio a otras partes. Vamos a leer lo que dice acá. Justo antes de ascender a los cielos, Jesús les da instrucciones a sus discípulos para que permanezcan en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo, para que fueran sus testigos hasta lo último de la tierra. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos y cerca de 3,000 personas se convierten al Señor. Un poco después, otros 5,000 se convirtieron. Cada día el número de creyentes aumentaba. Estas conversiones mismas dieron como resultado el nacimiento de la iglesia, la cual tuvo que organizarse con reuniones en el templo, en las casas, se tuvieron que nombrar diáconos y líderes para dirigirla y pastorearla. Esa es la época de la iglesia, que comprende Hechos capítulos 1 al 8. ¿Sí, Víctor? ¿Qué quiere decir el día del Pentecostés?
El día del Pentecostés es una fiesta de los judíos que está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, es muy significativa porque en ese día vino el Espíritu Santo sobre los creyentes, hablaron en lenguas, se habló de Jesús y hubo muchas conversiones. Ok, tercera época del Nuevo Testamento. Anótale, las misiones. Las misiones. Y esto comprende Hechos capítulo 9 al 28. Hechos contiene 28 capítulos. ¿Ok? Entonces 1 al 8 es la iglesia y después 9 al 28 es las misiones. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, uno de los perseguidores más celosos de la iglesia fue un hombre llamado Saulo de Tarso. Era el enemigo número 1 de la iglesia. Un día en su camino a Damasco, el Señor se le apareció y se convirtió. Su nombre fue cambiado a Pablo. Su profesión también fue cambiada. Fue un apóstol escogido por Jesucristo. Pablo se convirtió en el más grande misionero de su época. En sus 3 viajes misioneros a Asia Menor y Grecia, Pablo fue usado por Dios para que muchos se convirtieran al Señor y para establecer nuevas iglesias en toda esa región. Después de sus viajes misioneros, Pablo regresó a Jerusalén, donde se le arrestó con cargos falsos. Siendo ciudadano romano, apeló para presentar su caso frente al César en Roma. Pablo fue enviado a Roma y se cree que ahí pasó el resto de su vida hablando a otras acerca del reino de Dios y escribiendo sus cartas a las iglesias. ¿Okay? Voy a leer el párrafo siguiente. La mayoría de los libros restantes del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo, Pedro y Juan durante el periodo de tiempo que abarca el libro de los Hechos, aunque algunos libros del Nuevo Testamento fueron escritos después. ¿Okay? Entonces es bien importante que lo entendamos. Déjenme explicárselo así. Aquí tenemos la época de los evangelios. ¿Ok? Y luego aquí está la época de la iglesia, que comprende, ya dijimos, Hechos 1 al 8. Y después viene la época de las misiones, ¿okay? Que comprende Hechos del 9 al 28. ¿Okay? Todo lo que tú lees en el Nuevo Testamento después del libro de Hechos. ¿Qué sigue después del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento? Lo está un poquito más adelante, inmediatamente después de Hechos. Romanos, ¿qué más? Se vale ver la Biblia, si quieren, abran ahí su Biblia, el índice. Romanos, Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Todo eso ocurre aquí. ¿Ok? Todo eso ocurre aquí en Hechos del 9 al 28. Todo eso ocurre cuando Pablo va a otros países, viajes misioneros, la gente se convierte, establece una iglesia, regresa y les escribe cartas para ver cómo están. A las iglesias durante ese periodo. Durante este periodo. Todo lo que está después de Hechos, todos los libros que siguen aquí, sobre todo de Pablo, sucedió en lo que es Hechos 9 al 28. En ese periodo de tiempo, vaya. Entonces, Pablo, repito, va a lugares diferentes, predica el evangelio, la gente se convierte, se abre una iglesia, deja líderes ahí, se va a otro lugar y después les escribe una carta a los de Éfeso, les escribe una carta a los de Roma, a los filipenses, a los de Galacia y todo está sucediendo aquí. ¿Okay? Pero como no podemos meter todas esas cartas aquí, esas se agregaron después. Ajá, se agregaron después. All right? Pero esa es la época de las misiones. ¿Vamos bien? ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Ok, ahora, después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, viene Hechos y después vienen todas las cartas de Pablo, cartas de Pedro, cartas de Juan, Hebreos, Judas y termina el Nuevo Testamento con Apocalipsis. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, dijimos? 27. 27. Acuérdense, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Ok, entonces fíjense bien, son 27 en el Nuevo Testamento.
De esos 27, 4 son evangelios, ya dijimos. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes sabe cuántas cartas escribe Pablo? ¿Cuántas? 12. Muy bien, 12. 12 cartas de Pablo. Aquí está el libro de los Hechos, que nada más es uno. Ya llevamos 5. A 27, réstenle 5, ¿cuánto queda? ¿Cuánto, Víctor? A 27 réstale ¿cuánto? 5. A 27, réstenle estos 5 de aquí. 22. 22. A 22, réstenle estos 12. Muy bien, quedan 10. Quedan 10. Entonces, de aquí salen las cartas de Pedro, las cartas de Juan, que son 3. Pedro tiene 2. Aquí son 5. Aquí falta Judas, falta Apocalipsis, Santiago, Hebreos. Ok. Entonces, si yo les preguntara, de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿quién es el que más escribe? Pablo. Pablo. El apóstol Pablo. Fíjate, ¿cuál es la mitad de 27? 13 y medio. Muy bien. ¿Y cuántas cartas escribe Pablo? Entonces, ¿qué porcentaje más o menos del Nuevo Testamento escribe Pablo? Casi un 50%. Casi la mitad del Nuevo Testamento lo escribe Pablo. Nada más Pablo. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo sepan para que sepan quién es Pablo. ¿Ok? Es un personaje tremendo que Dios usó en el Nuevo Testamento. Right? Entonces voy a leer el párrafo que dice acá. Después de ser el peor enemigo, pasó. Exactamente, y luego fue el mejor de todos, mejor que Pedro casi. Dice, la mayoría de los libros restantes del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo, Pedro, Juan, durante el periodo de tiempo que abarca el libro de los Hechos. Aunque algunos libros del Nuevo Testamento fueron escritos por otros después, como Hebreos, Santiago, Apocalipsis. All right? Vamos a contestar lo que dice acá abajito en tu copia. Dice, en pocas palabras, ¿de qué trata el Nuevo Testamento? Anótale. Es la historia de los tratos de Jesús con la humanidad por medio de su iglesia. Lo voy a repetir. Es la historia de los tratos de Jesús con la humanidad por medio de su iglesia. ¿En cuántas épocas se puede dividir el Nuevo Testamento? 3. El Antiguo fue 9, pero el Nuevo Testamento en 3. Escribe en orden las 3 épocas en que se divide el Nuevo Testamento. Evangelios. Abajo, iglesia. Y abajo, misiones. El resumen del contenido del Nuevo Testamento es la historia de Jesús tratando con la humanidad por medio de su iglesia, que somos nosotros. Y el Señor sigue tratando con la humanidad por medio de nosotros, de la iglesia. El contenido del Nuevo Testamento puede ser dividido en, ¿cuántas épocas? 3 épocas, que son los evangelios, muy bien, la iglesia y las misiones. Pero pastor, ¿por qué no repite una y otra vez lo mismo? Ya parece disco rayado. Te voy a decir por qué. Porque una de las mejores maestras es la repetición. ¿Okay? La gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo, muy bien, Pedro y Juan. Pablo, Pedro y Juan. Estos libros se escribieron durante el periodo de tiempo que se cubre en el libro de los... Muy bien, de los Hechos.